Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos, qué gusto poder saludarles, ya se están conectando de a poquito. Bueno, muchísimas gracias. Les damos a todos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a este webinar gratuito. Realizado por el IPBF, justamente con docentes del IPBF. Es un gusto tenerlos aquí conectados desde diferentes ciudades y espacios de trabajo. El tema que hoy nos reúne es muy importante. Vamos a tratar un tema muy clave en el cual se titula El poder del tiempo en el valor del dinero. Es una sesión muy dinámica, vamos a hacerlo bastante interactivo, vamos a tratar de entender cómo el tiempo influye directamente en nuestras decisiones financieras, el rendimiento de nuestras inversiones y la forma en que proyectamos metas económicas. Esta noche nos acompaña Eduardo Vaca, especialista justamente en estrategia y análisis financiero, quien nos compartirá varios datos importantes desde conceptos claves, recomendaciones para aplicarlos en el ámbito profesional como personal. Entonces, sean todos bienvenidos. A continuación voy a presentarles a Eduardo. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Bueno, esperemos un momentito, parece que tiene problemas técnicos. Eduardo, no sé si me escucha. Eduardo, bueno, ya lo tenemos por acá. Denme un momentito. Mientras tanto, les dejo con un poquitito de una intro. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches, Eduardo. Justamente te estaba presentando a todos los chicos que ya se van conectando. Bienvenido en este tema, en esta ponencia, con este tema súper importante que es el poder del tiempo en el valor del dinero. Así que bienvenido. Eduardo, buenas noches. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy están bien, todos? gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la espera. Unos pequeños inconvenientes técnicos imponderables, pero aquí estamos listos justamente para empezar este webinar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para lo cual les voy a contar que Eduardo va a tener aproximadamente 50 minutos para su presentación y durante esta presentación ustedes pueden ir dejando todas sus inquietudes para los cuales Eduardo al finalizar esta ponencia podrá resolver, ¿de acuerdo? Así que sean todos bienvenidos. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos arrancar de inmediato. Un momento.
Per- Perfecto. En este momento voy a compartir pantalla. Dame un segundito. Vamos a pantalla 2. Ahí, me comentan por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, se está viendo. Excelente. Arranquemos. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un tema súper interesante, muy práctico y relevante, no solo para las empresas, sino para nuestro día a día, para nuestra vida personal. Es el poder del tiempo en el valor del dinero. ¿Okay? Y para iniciar, quiero comenzar con una pequeña frase. ¿Okay? La mayoría de los problemas financieros no vienen de ganar poco, sino de entender la relación entre el dinero y el tiempo. Esta frase refleja el problema de muchos, no solo a nivel de empresa, sino a nivel personal. ¿Sí? Muchas veces decimos, es que mi empresa no vende, es que mi institución no gana, es que yo no gano el suficiente sueldo, pero la realidad es que no necesariamente el tener un sueldo grande, el tener ingresos grandes, nos asegura justamente tener dinero en el tiempo. ¿Ok? Por eso, la importancia de este webinar es la de entender el concepto del dinero y cómo se ata este dinero a esta variable que es el tiempo. Muchas veces decimos, pero ¿qué tiene que ver dinero y tiempo? Muchas veces decimos no tiene nada que ver, otras veces diremos sí, algo tiene que ver, al menos cuando tengo un crédito. Pero la realidad es que muchas personas, muchas instituciones, muchas empresas no tienen en cuenta la relación entre estas dos variables como parte de unas finanzas sanas, de unas finanzas sostenibles. ¿Ok? Vamos a comenzar haciendo una revisión de conceptos básicos como es el dinero. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de nosotros habremos oído alguna vez dentro de la universidad o en conversaciones con nuestros amigos que el dinero tiene tres funciones, ¿sí? Desde un punto de vista muy, muy teórico, desde un punto de vista bastante de academia, el dinero tiene una función como medio de pago, que creo que es la que comúnmente nosotros la manejamos. Es decir, el dinero nos sirve como medio de intercambio, ¿no es cierto? Si nosotros queremos comprar un par de zapatos, vamos, ¿no es cierto?, a una tienda, a un almacén y entregamos dinero para recibir justamente ese bien o servicio. Entonces, por un lado, es una característica importante el dinero como medio de pago, ¿ok? Otro concepto súper importante es este de unidad de cuenta. Es decir, nos permite, como su nombre lo indica, llevar un poco las cuentas, llevar los números, llevar efectivamente cuál es la riqueza que nosotros estamos acumulando, ya sea como personas o ya sea como empresas. Y finalmente, la vida nos ha enseñado, ¿no es cierto?, que el dinero es una reserva de valor. Yo guardo mi dinero, yo tengo mi dinero, ya sea en mi casa, en un banco, en una institución, ¿no es cierto? Y eso me asegura tener un valor en el tiempo, un valor a futuro que yo lo puedo utilizar. Pero eso desde un punto de vista bastante teórico, ¿no es cierto? Tres conceptos súper importantes: medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Ya desde un punto de vista práctico, el dinero en general, como les digo, ya sea para empresas, ya sea para personas, de seguridad, ¿no es cierto? Cuando yo tengo clases de finanzas, normalmente una de las cosas importantes con las que comienzo normalmente es que el dinero es la sangre de la empresa, es decir, la liquidez que nosotros manejamos. El dinero constante y sonante normalmente es la sangre de la empresa, es lo que nos mueve la empresa y en general es lo que nos mueve a todos en el día a día, ¿no es cierto? Por eso, desde un concepto práctico, el dinero es seguridad. Si nos vamos a un concepto más de empresa, es oportunidad, porque si tengo dinero, puedo comprar inventario, puedo otorgar créditos, puedo comprar mercadería, tal vez a un precio más barato, con descuentos, etc. En la vida práctica, ¿no es cierto?, en la vida de hogar, en la vida del día a día, también es una oportunidad, porque cuando yo tengo dinero, puedo comprar cosas, puedo comprar comida, puedo comprar ciertas cosas que me permiten a mí tener una tranquilidad y estar en mi hogar sin ningún problema, ¿no es cierto? Finalmente, desde un concepto práctico nuevamente, es bienestar.
Porque el dinero hace que nos sentamos tranquilos, nos da estabilidad tanto a personas como a empresas, ¿sí? Y la persona que me diga que no tiene estabilidad con dinero, creo que estamos mintiendo, ¿ok? Realmente el dinero nos da estabilidad, nos da cierta tranquilidad, no nos da felicidad, como muchos lo mencionan, ¿no es cierto? Pero sí nos da cierta estabilidad para poder ir al médico, nos da la estabilidad para poder pagar las pensiones de nuestros hijos, nos da la estabilidad para pagar la nómina de nuestra empresa, y eso nos da cierto nivel de seguridad y de tranquilidad. Pero asimismo, desde otro punto de vista, el dinero es estrés. ¿Por qué es estrés? Porque básicamente es un medio con el cual nosotros podemos subsistir, es un medio con el cual las familias, las personas generan su día a día, y no se diga las empresas, ¿no es cierto? Y cuando no tenemos dinero, acudimos al endeudamiento, y muchas veces pensamos que el endeudarse es malo, y que la deuda es muy perjudicial para mi familia, es muy perjudicial para mi empresa, ¿sí? Desde un punto de vista nuevamente práctico, realmente el manejar de manera adecuada el dinero nos va a traer estabilidad en el tiempo. Es decir, el manejo eficiente del dinero requiere que nosotros no lo tengamos guardado bajo el colchón, no requiere que lo mantengamos en una caja fuerte, en una bóveda, sino más bien requiere un manejo eficiente, un manejo que se entiende que no es estático, porque el dinero se gasta, el dinero se invierte, el dinero se presta, el dinero vuelve con intereses, pero en general el dinero está en constante movimiento, ¿ok? Entonces nos ponemos a preguntar, o nos volvemos a preguntar, si el dinero es todo esto que acabo de mencionar, ¿qué relación tiene con el tiempo? El dinero nos da seguridad, pero no tiene nada que ver con el tiempo. El dinero es oportunidad, pero no tiene nada que ver con el tiempo, cuando la realidad es que sí, ¿ok? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, justamente, ¿no es cierto?, un par de conceptos adicionales. Si le pasamos, por favor, Vivi. ¿Ok? Entonces, una parte importante de entender el dinero es entender que el tiempo es un factor que va a determinar ese valor o el valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? No es lo mismo tener hoy $100 que tener luego de 5 años esos mismos $100. El dinero no tiene valor o el mismo valor en distintos momentos del tiempo. ¿Ok? Como les decía, no es lo mismo pagar hoy en efectivo que probablemente pagar mañana, o luego de un mes, o luego de 2 meses, ¿no es cierto? No es lo mismo ahorrar $1 desde hoy que comenzar a ahorrar ese mismo dólar luego de 3, 4, 5, 10 años. Y tampoco no es lo mismo endeudarse a corto plazo que a largo plazo. ¿Por qué? Porque básicamente cada decisión que nosotros tomemos con nuestro dinero va a tener un impacto financiero, ya sea en nuestra empresa o ya sea en nuestra vida o personal. ¿Okay? Por eso, cuando hablamos en general desde el punto de vista de educación financiera, cuando recibimos esta educación o estas enseñanzas, ¿no es cierto? Cualquier ahorro que nosotros tenemos, por más pequeño que sea, va a decantar finalmente en grandes oportunidades o en una forma de inversión que nos permite tener cierto nivel de tranquilidad. ¿Ok? Por favor, la siguiente. ¿Ok? Entonces, en general, este famoso valor del dinero en el tiempo tiene un socio que es muy importante para nuestras finanzas, ¿no es cierto? Y es que el dinero no tiene más oportunidades que el dinero de mañana. El dinero hoy tiene más oportunidades que el dinero mañana. Y este principio se basa porque normalmente cuando nosotros comenzamos a tener cierta cantidad de dinero y la comenzamos a ahorrar desde hoy, podemos construir un patrimonio en el tiempo. En el caso del crédito, cuando nosotros tenemos un crédito, ¿no es cierto?, en general, el plazo define el costo real que nosotros vamos a terminar pagando por un bien o por un servicio. En el caso de una inversión, ¿no es cierto?, el tiempo nos ayuda a potenciar justamente esos recursos que estamos invirtiendo, nos ayuda a generar más dinero y eso nos ayuda a la posibilidad de tener más oportunidades justamente de realizar cosas con ese dinero.
Y finalmente, el tiempo o esa visión de largo plazo nos permite generar una planificación de todo lo que es nuestro dinero como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta relación entre dinero y tiempo, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo siempre va a ser un multiplicador de las decisiones que nosotros tomemos, ya sea buenas o ya sea malas. Porque nosotros podemos tomar decisiones muy acertadas, como comenzar a ahorrar desde muy jóvenes, como también podemos tomar decisiones muy erradas, como guardarnos el dinero o gastar todo nuestro dinero y no gestionar nada justamente para tener oportunidades el día de mañana. Entonces, todos sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro dinero o el dinero que tenemos hoy, en muy pocas manos, o en muy poca cantidad, o en mucha cantidad, ese dinero luego de cierta cantidad de tiempo, 5, 10 o más años, va a tener un efecto multiplicador. El tiempo no habla, como dice la diapositiva, ¿no? Pero siempre participa en el resultado final. No es lo mismo comenzar a ahorrar desde este momento o, ¿no es cierto?, comenzar a ahorrar 10 años después. ¿Ok? Entonces, un tema súper importante dentro de este concepto de tiempo y dinero es que el tiempo siempre va a ser un socio para nosotros. ¿Ok? Y es algo que normalmente va a estar acompañándonos durante toda la vida. En el caso de bancos, de instituciones financieras o de empresas, nos va a acompañar como capital de trabajo, tal vez como cartera, como recursos, como patrimonio, pero siempre va a estar ahí. En el caso del día a día, nos va a acompañar, ¿no es cierto?, como un recurso que nos permite obtener o cubrir las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, el manejo del dinero de manera eficiente nos ayuda a entender básicamente que esto en el tiempo va a ser un compañero eficaz, ¿no es cierto? Y como les decía, $1 hoy vale $1, vale más que $1 mañana. Y eso es básicamente porque siempre estamos expuestos a 3 factores. El primero, ¿no es cierto?, que está asociado a la capacidad de inversión al tener yo dinero hoy, ¿ok? Cuando yo tengo dinero hoy, por ejemplo, $1,000, ¿sí?, esos $1,000 pueden generarme más ingresos en el tiempo. Esos $1,000, luego de un año, ya me hicieron perder oportunidades de generar más ingresos para mí. ¿Ok? Entonces, este es uno de los factores que va a afectar definitivamente el valor del dinero en el tiempo. Un segundo factor que va a afectar directamente a nuestro dinero y está asociado al tiempo es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación básicamente hace que perdamos valor del dinero en el tiempo. Yo hoy con $100 puedo ir al supermercado y hacer varias compras. Luego de un año, luego de 2 años, luego de 5 años, con los mismos $100 probablemente compre la mitad de lo que estoy comprando hoy. ¿Ok? O en su defecto, si hoy compro una canasta con alimentos en $100, probablemente esa misma canasta con los mismos alimentos luego de 5 años me cueste un 30, un 40, un 50% más. Porque la inflación es un concepto que va erosionando un poco la cantidad de dinero que nosotros manejamos. Y finalmente, hay una variable súper importante que es el riesgo, ¿no es cierto? El dinero siempre conlleva riesgos. No es lo mismo prestar o mantener el dinero y hacer una inversión hoy que prestar ese dinero a un amigo y tratar de recuperarlo luego de 1, 2 o 3 años, ¿no es cierto? Porque entramos en ese riesgo de ¿qué pasará si no me paga? Lo mismo sucede con las instituciones financieras. El acumular dinero es importante, el obtener recursos es muy importante, pero siempre están asociados a 2 temas. Uno, el poder perderlo o perder la oportunidad de poder invertir, y el otro es la oportunidad de definitivamente de perder el dinero porque no recibo un pago como tal. ¿Ok? Entonces, como les decía, básicamente el dinero siempre está en movimiento. Si yo tengo $1, si tengo $100 del día de hoy, el día de hoy puedo invertirlo, gastarlo o en definitiva protegerlo, guardándolo de alguna manera. Si ese mismo dinero lo recibo un mes después, 2 meses después, 3 meses después, ya perdí opciones, ¿sí? La diferencia entre qué hice de invertirlo, gastarlo y protegerlo va a estar asociado al tiempo y esa es la diferencia esencial
entre lo que es mantener el valor del dinero en el tiempo. Por favor, continuemos. Perfecto, gracias. Y aquí un ejemplo práctico de lo que suele suceder, ¿no es cierto? Tanto en finanzas personales como en instituciones financieras, ¿ok? En la vida personal o en nuestras finanzas personales, si hoy día recibí sueldo y fui a comprar productos, ¿no es cierto? Muy probablemente ese dinero que lo utilicé para comprar hoy en productos, luego de unos meses o luego tal vez de un año, ya no tenga el mismo valor. No pueda adquirir la misma cantidad de cosas debido a uno de esos tres factores que habíamos visto anteriormente. Uno de ellos, la inflación, ¿no es cierto? Otro problema que normalmente solemos tener y que es muy común, sobre todo aquí en el Ecuador, es el tema de guardar el dinero. Y el guardar el dinero normalmente suele hacerse bajo el colchón, ¿no es cierto? Decimos bajo el colchón, está bien guardadito, en mi casa el dinero no se va a perder, en mi casa el dinero no va a estar en un banco, en una cooperativa que puede cobrar. Lo tengo bajo resguardo, pero lastimosamente eso implica también perder valor en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo ningún rendimiento. Eso significa que el valor real de ese dinero va a írselo perdiendo año a año. Y tenemos también la opción de usar el dinero, ¿no es cierto? Podemos usar, por ejemplo, depositándolo en una cuenta de ahorros y tenemos que ver si efectivamente esa es la mejor forma de guardar nuestro dinero. Porque si bien es cierto, tiene un resguardo, puede ganar cierta tasa de interés, y es medible ese valor, no necesariamente puede ser la mejor alternativa. ¿Ok? Entonces, en finanzas personales, este valor del dinero en el tiempo es sumamente importante porque todos los días estamos tomando decisiones que al final van a afectar de una u otra manera nuestro bolsillo. Tal vez no hoy, pero sí en el tiempo. En el caso de instituciones financieras o de empresas, generalmente el valor del dinero se refleja en recursos ociosos, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, ok, yo quiero tener un montón de dinero en la caja o en el banco, ¿ok? Pero eso representa pérdida de negocio, pérdida de oportunidad, pérdida de rendimientos, que lo que van a hacer es que mi empresa pierda margen de ganancia. Estoy perdiendo oportunidades, estoy perdiendo la oportunidad de generar más ingresos, ya sea por ventas o ya sea por intereses. ¿Ok? Dentro de las instituciones financieras también hay un dilema súper importante y el efecto que tiene el valor del dinero está asociado a los créditos, ya sean de corto plazo o de largo plazo, ¿no es cierto? Porque normalmente los créditos de largo plazo tienden a tener tasas menores, pero también tienen riesgos mayores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de crédito, normalmente están asociados a tasas y riesgos. Generan probablemente oportunidades en el tiempo, pero también pérdidas futuras que podemos o no podemos, pueden ser o no pueden ser cuantificables significativamente. ¿Ok? Entonces, básicamente, entre finanzas personales e instituciones financieras, básicamente siempre el dinero va a estar atado a esta variable denominada tiempo. ¿Ok? Para ello, vamos a proceder un poco a entender ciertas herramientas claves que debemos de entender en el manejo del dinero en el tiempo. ¿Ok? Para ello, podemos pasarle a la siguiente. Muchas gracias. Vamos a entender el concepto de valor presente y valor futuro. Y para ello, vamos a ver el concepto con un ejemplo. ¿Ok? Cuando hablamos de valor presente, significa cuánto vale hoy un dinero que recibiré probablemente en el tiempo. Cuando hablamos de valor futuro, hablamos de cuánto valdrá mañana el dinero que tengo hoy. ¿Sí? Tanto valor presente como valor futuro son formas de medir el movimiento del dinero entre hoy y mañana. ¿Sí? Y claro, lógicamente, toda decisión financiera debemos compararla entre lo que tenemos hoy y lo que pasará mañana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en finanzas personales, una promesa de pago a 6 meses no es lo mismo que tener el efectivo el día de hoy, ¿no es cierto? Porque yo puedo haber prestado el dinero a un amigo y en vez de haberlo prestado, pude haber invertido en una cuenta de ahorros, en un certificado de depósito o en otro instrumento financiero que definitivamente me pudo haber generado más dinero, ¿sí? En el caso de instituciones financieras, un flujo, ¿no es cierto?, proyectado, mal calculado, puede comprometer de manera seria
la situación financiera de nuestra empresa. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros analizamos definitivamente este valor presente o el valor futuro, ¿sí?, con lentes desde un punto de vista financiero, este punto de vista financiero o estos lentes financieros nos van a permitir ver cómo o con claridad cuáles decisiones que al momento parecen iguales en el tiempo nos pueden afectar, ¿no es cierto? Y para muestra un ejemplo, el día de hoy yo dentro de mi institución pude haber invertido $100,000 a una tasa del 6%. Tal vez no lo hice y esos $100,000 se quedaron guardaditos en la caja. ¿Cuál es el impacto que voy a tener a futuro? Básicamente una pérdida de rentabilidad justamente por eso. En la vida personal pasa lo mismo. Yo puedo haber comprado un par de zapatos del día de hoy, ¿no es cierto? Porque tal vez me dio ganas de comprarlos, pero con esos mismos $100 que pude utilizar en la compra de zapatos, yo podría haberlos invertido, ¿no es cierto? Dejado en una institución financiera y generar un rendimiento futuro. Puedo ver qué me va a pasar a futuro, ¿ok? Entonces, estas herramientas de analizar siempre el valor presente de una inversión y el valor futuro del dinero es sumamente básico cuando nosotros analizamos el valor del dinero en el tiempo, ¿ok? Sí. Otra herramienta clave, ¿sí?, es la del que se conoce como interés simple e interés compuesto. Por favor, perfecto, gracias. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque este interés simple y este interés compuesto nos van a ayudar justamente a analizar el valor presente y el valor futuro de nuestras inversiones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de interés simple, hablamos de que nuestro capital inicial va a generar una cierta cantidad de rendimiento, en un plazo determinado. Es decir, si yo, por ejemplo, invertí $1,000 al 10% anual, luego de un año yo recibiré $100 de interés. ¿Ok? Desde un punto de vista de valor futuro, estoy viendo cuánto de los $1,000 voy a utilizar para recibir $100 al final. ¿Ok? Interés simple es una forma común de generar un rendimiento y hacer que nuestro dinero en el tiempo fluya. En el caso del interés compuesto, este tiene una particularidad y es una herramienta súper poderosa cuando nosotros analizamos justamente el manejo de nuestro dinero. ¿Ok? ¿Qué es el interés compuesto? Básicamente es el capital acumulado más interés. Para poner un ejemplo, yo invertí $1,000 y luego de un año recibí 100. El siguiente año ya no voy a invertir 1,000, voy a invertir 1,100 y recibiré 110 porque mi nueva inversión es $1,100. Entonces voy acumulando tanto capital como interés. ¿Ok? Entonces este famoso interés compuesto es uno de los principios más poderosos dentro de las finanzas porque a la vez, ¿sí?, nos permite generar más capital que se va reinvirtiendo y se va a comenzar a generar nuevos intereses, nuevo dinero, que nos va a ayudar a fortalecer nuestro futuro. En términos simples, los intereses o el capital produce intereses y estos intereses producen más intereses. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de valor del dinero en el tiempo, siempre es importante distinguir qué es el interés simple del interés compuesto. En el caso del interés simple, como les comento, básicamente es un valor lineal que se genera por un valor que nosotros hemos dejado como inversión. Y en el caso del interés compuesto, es una acumulación tanto de capital e interés que se va acumulando en el tiempo. ¿Ok? En el caso del ahorro, ¿no es cierto?, para las personas, para las familias, normalmente pequeños montos o pequeños detalles que nosotros vamos dejando, o vamos ahorrando, o vamos invirtiendo, generalmente con el tiempo acumulan grandes resultados. ¿Ok? En el caso de la deuda, ¿no es cierto?, también en el caso de las familias, cuando nosotros comenzamos a pagar, por ejemplo, mínimos dentro de la tarjeta de crédito, hacemos que el capital se mantenga, pero el interés crezca. Eso hace que básicamente nosotros tengamos que pagar más intereses en el tiempo. ¿Ok? Entonces, dos herramientas claves que nosotros debemos comprender al momento de entender la relación entre el valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? El valor del dinero, perdón, y el tiempo. Básicamente, lo que es
valor presente y valor futuro, que nos ayuda a medir las acciones que nosotros vamos a tomar, ¿no es cierto?, ya sea futuro o en el presente, y el interés simple y el interés compuesto, que básicamente son fórmulas que nos permiten mejorar esa capacidad de rentabilizar nuestro dinero en el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo un pequeño ejercicio, un ejemplo muy sencillo justamente de esta diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Ok? Pongámoslo así, en el ahorro. El interés simple, si yo invierto $14,000, luego de un año yo ganaré $8,000. ¿Por qué? Porque lo que hago es dejar el dinero o los $10,000 a inicio y esperar que esos $10,000 al final del año me rindan un porcentaje. En el ejemplo que está en pantalla, un 8% a 5 años, lo que me generará $4,000. ¿Ok? ¿Qué pasa en el interés compuesto? En el interés compuesto yo voy a ir capitalizando justamente los intereses que voy generando cada año. Es decir, no voy a ganar simplemente $4,000 en 5 años, sino ganaré 4,693. Es decir, el hecho de estar teniendo una capitalización de mi interés sobre el capital me va a permitir tener un crecimiento exponencial de mi capital, ¿sí? Mientras que en el interés simple tendré un crecimiento lineal. ¿Ok? ¿Qué pasa esto en el crédito? Supongamos, por ejemplo, un préstamo de $10,000 a una tasa del 12% anual con un plazo de 5 años. ¿Ok? Pongamos un escenario en el que yo voy pagando las cuotas normalmente, una cuota aproximada de $222, ¿no es cierto?, a 5 años plazo. En 5 años yo terminaré pagando $13,000, es decir, $3,320 más que lo que yo solicité de préstamo. Pero ¿qué pasa si esto es a través de una tarjeta de crédito? Y comienzo a pagar simplemente los mínimos, y comienzo a pagar simplemente los intereses año a año, ¿sí? Si hacemos el mismo ejercicio, terminaré pagando $6,000 de intereses y todavía deberé los $10,000 completos. Una diferencia sustancial en el manejo del dinero, ya sea en interés simple o en interés compuesto, para darnos cuenta de cómo el tiempo afecta definitivamente nuestras finanzas. En el caso del ahorro, podría haber recibido más dinero. En el caso del crédito, podría haber pagado mucho menos interés. ¿Ok? En el Ecuador siempre hay temas que realmente parecen que los tenemos seguros. ¿Ok? Entonces quiero comenzar con un tema que es súper importante asociado a las variables que habíamos visto que afectan al dinero en el tiempo. ¿Sí? Y una es el tema de la dolarización. ¿Sí? Yo lo he llamado el mito que nos paraliza. ¿Por qué? Porque en el Ecuador normalmente cuando hablamos de dinero decimos nosotros estamos en una economía dolarizada. Tenemos dólares, estamos seguros, nuestro dinero está bien, la inflación casi no existe, pero la realidad, ¿no es cierto?, es que esta estabilidad que nos ha dado la moneda no significa que nuestro dinero siga creciendo, ¿sí? Esta estabilidad que nosotros tenemos realmente está siendo afectada por la inflación, una inflación silenciosa que actúa reduciendo el poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿sí? Y que se afecta de mayor manera cuando nosotros tenemos justamente ese dinero guardado bajo el colchón, ¿sí? Porque a la final esa inflación va a afectar las decisiones que nosotros tomemos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente, este mito que nos paraliza, debemos un poco sacarnos de la cabeza. El hecho de que nosotros tengamos dolarización no significa que nuestro dinero esté estable, porque siempre vamos a estar sujetos, básicamente, a la pérdida de poder adquisitivo. ¿Ok? Una realidad que no vemos, ¿sí? Una realidad que no vemos es que la inflación es un enemigo súper silencioso. ¿Ok? Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos hacer un análisis súper sencillo. Durante los últimos 5 años, entre el 2021 y el 2025, la máxima inflación que tuvo el Ecuador estuvo alrededor del 3 y pico %. En promedio, durante todos estos 5 años, hemos tenido una inflación del 2% anual. ¿Qué significa eso? Que básicamente la cantidad de
de precios o el aumento de precios ha sido realmente pequeño en el tiempo. Parece poco en 5 años, pero cuando eso analizamos en el tiempo, podemos vivir o podemos acercarnos a una realidad que es bastante compleja. Si nosotros hacemos el análisis no en 1 año, no en 2 años, sino en 20 años, vamos a ver que en la pérdida adquisitiva que nosotros vamos a tener probablemente sea un 33% del dinero. Es decir, si yo tenía $10,000, luego de 20 años con esa inflación del 2%, probablemente lleguemos a tener únicamente $6,700 para comprar. ¿Sí? Entonces, es un tema que tal vez en el Ecuador no lo sentimos, lo vemos como una variable que no influencia, pero que realmente está afectando a nuestro poder adquisitivo. Y esto no es un drama, básicamente es matemática simple, ¿no es cierto? Cada año que nosotros dejamos guardado el dinero y no analizamos cuál es la inflación dentro de nuestro país, estamos perdiendo dinero en el tiempo. ¿Sí? Esta inflación básicamente lo que hace es un robo silencioso, ¿no es cierto? Que lo que termina haciéndonos es reduciendo nuestra capacidad de inversión, reduciendo nuestra capacidad de ahorro como tal. ¿Sí? Entonces, una pregunta hacia el público en general, que está en la siguiente diapositiva. ¿Cuánto tiempo o cuánto dinero nos ha costado esperar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero nos ha costado ese tiempo en el cual nosotros no hemos hecho una inversión, ese tiempo que nosotros hemos guardado justamente dentro de nuestra casa el dinero, ¿no es cierto? Sin tener una estrategia financiera, sin tener una estrategia que nos permita justamente ver cuál va a ser el dinero a futuro. ¿Ok? Y para ello vamos a hacer un pequeño caso súper sencillo, en el cual, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Qué pasaría, ¿sí? Si nosotros tenemos $200 para ahorrar mensuales? Entonces, en el caso de María Paz, ¿sí? María Paz tiene 25 años y ella, como ha recibido una buena educación financiera, ha decidido ahorrar $200 mensuales desde que comenzó a trabajar. En un inicio parece poco, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre tener guardados, ¿no es cierto?, en el colchón, en una cuenta o en diversas inversiones, puede ser un valor sumamente grande. ¿Ok? En el primer caso, supongamos que María Paz, ¿no es cierto?, comenzó a ahorrar $200 y dejó en una cuenta de ahorros al 1%. ¿Ok? A los 55 años, es decir, 30 años después, ella habrá alcanzado alrededor de $83,000 de ahorro. ¿Qué pasa si tuvo una visión más a futuro y comenzó no a ahorrar en una cuenta de ahorro, sino tal vez en otro instrumento que genera mayor rendimiento, como puede ser un certificado de depósito a plazo? ¿Okay? En ese caso, María Paz, con el mismo ahorro en el mismo plazo, habrá generado $240,000, es decir, $157,000 más del doble de lo que eligió entre uno u otro instrumento. María Paz no cambió el monto, María Paz no cambió el plazo, ¿no es cierto? Pero sí comenzó a analizar un poco más cuál puede ser el mejor rendimiento y cuál es el instrumento que más está trabajando a su favor. ¿Cuál instrumento es el que más le ha ayudado en el tiempo para generar un rendimiento que le permite estar tranquila a sus 55 años? ¿Okay? Entonces, es sumamente importante darnos cuenta de eso. Si yo estoy generando un ahorro a un rendimiento del 1% y tengo una inflación del 2%, probablemente estoy perdiendo valor. Estoy perdiendo justamente oportunidades de generar renta que me permita tener en el tiempo una mejor posición financiera. ¿Okay? ¿Sí? Ahora, yéndonos un poco al ahorro en la siguiente diapositiva, ¿sí? El ahorrar no es simplemente el guardar dinero, como vimos hace un momento. El dinero no es simplemente dejarlo en una cuenta de ahorros o dejarlo guardado en una caja fuerte, no es dejarlo necesariamente en el banco, sino es darle la posibilidad de crecer. El ahorro funciona mejor siempre cuando combinamos 3 elementos, ¿sí? Comenzar temprano,
mantener constancia y pensar a largo plazo. Entonces, normalmente nosotros comenzamos a ahorrar y decimos, ok, comienzo mi trabajo, mi vida laboral a los 21, 22 años, 23 años, ¿no es cierto? Y comenzamos con la mentalidad de comenzar a ahorrar $100. Y luego de un año sentimos que nuestro ahorro no ha crecido porque dejamos, no recibimos un interés o no recibimos un rédito alto, ¿sí? Comenzamos a desilusionarnos de que el ahorro no nos va a llevar a ningún lado, ¿sí? Pero si unimos estas tres cosas, comenzar temprano, mantener constancia y pensar a largo plazo, probablemente ese pequeño ahorro, esa pequeña cantidad de dinero que estamos dejando dentro de nuestra cuenta, dentro de una inversión, nos va a ayudar en el tiempo a generar una rentabilidad que nos permita estar tranquilos. ¿Ok? ¿Por qué comenzar temprano? Porque cada año que postergamos ahorro, ¿no es cierto?, nos va a costar exponencialmente. ¿Por qué nos cuesta exponencialmente? Porque normalmente los primeros años que nosotros dejamos el dinero en una cuenta o en un título valor, en general comenzamos a recibir poco. Pero a medida que aplicamos el concepto de interés compuesto, eso se va capitalizando y va comenzando a volverse como una bolita de nieve en la cual el dinero va creciendo y va creciendo. Y tal vez no en el primer año, tal vez no en el segundo año, sino con constancia podemos ir generando justamente eso. Y la visión debería ser de largo plazo, no de 1 año, 2 años, sino de 10, 15 años, que es el horizonte de tiempo en donde vamos a ver realmente cuál es el efecto del tiempo dentro del dinero. ¿Ok? Por ejemplo, ahorrar $1 diario durante 20 años a un rendimiento del 8% nos va a generar cerca de $18,000. ¿Ok? Entonces no es el monto, no es el dólar que vamos a ahorrar, sino es en general el tiempo el que nos va a ayudar a generar este incremento en nuestro nivel patrimonial. ¿Ok? En el caso de las empresas, en el caso de las instituciones en general, también, ¿no es cierto? El generar esa capacidad de reinvertir todo lo que estamos generando nos va a permitir, en su defecto, seguir creciendo, mantener constancia y lograr objetivos de largo plazo. ¿Okay? Y el crecimiento en general no es lineal, ¿sí? No es lineal, pero es bastante complejo. Si vemos la siguiente diapositiva, ¿sí? Normalmente entre el año 1 y el año 10, ¿sí?, vamos a comenzar a construir una base de ahorro con un crecimiento que nos va a parecer muy lento. Y aquí es donde generalmente todos nos comenzamos a decepcionar, ¿no es cierto? Comenzamos a decir, no, el tiempo, el ahorro que estoy teniendo en el tiempo no está generando frutos, no está generando lo que yo espero. ¿Ok? Pero si comenzamos a analizar ya entre el año 11, el año 20, este interés compuesto que veíamos como base, ¿no es cierto?, de la generación de rentabilidad o de utilidad, comienza a trabajar para nosotros y el capital comienza a crecer más rápido, probablemente con menos aporte. Y si hablamos un poco más después, entre 20 y más años, ¿no es cierto?, comenzamos a ver ya realmente los resultados. Entonces, cuando hablamos de dinero y tiempo, tenemos que entender una relación clave, que el dinero o la relación entre el dinero y el tiempo no va a ser lineal, ¿sí? Va a ser exponencial en el tiempo. Los primeros años muy lento, muy frustrante, pero con el tiempo normalmente ese crecimiento exponencial comienza a dar sus frutos. Es como una bola de nieve, como les comentaba hace un momento, ¿no es cierto?, que comienza siendo muy pequeña, pero con el tiempo comienza a hacerse grande. ¿Ok? ¿Qué problemas se presentan normalmente cuando nosotros hablamos de dinero y tiempo? ¿Ok? Normalmente vemos que en la práctica siempre trabajamos con el después. ¿Ok? Entonces, cuando gane más, ahí comenzaré mi ahorro, ahí comenzaré a invertir. Después de terminar de pagar el crédito, ahí comenzaré a ahorrar. O cuando el país esté en una mejor condición, comenzaré a ahorrar. O cuando tenga más tiempo para aprender, comenzaré a aplicar conceptos de valor del dinero y el impacto que tiene el tiempo de eso, ¿sí? Cuando nosotros vemos ya en la práctica, normalmente las personas siempre tienen un pretexto para no comenzar a utilizar el dinero y ver cómo ese dinero en el tiempo es afectado por esta variable, ¿sí? A esto normalmente se lo conoce como procrastinación financiera, porque la verdad siempre estoy pensando que después lo voy a hacer.
¿sí? Y no es por falta de dinero en muchas ocasiones, sino es por falta de decisión. ¿Sí? Muchas veces, ¿no es cierto?, pasamos sin actuar, pasamos sin tomar una decisión sobre nuestro dinero y eso hace que en el tiempo perdamos muchas oportunidades. En definitiva, perdemos el activo más valioso, que es el tiempo. Pudimos comenzar a hacer inversión, pudimos comenzar a hacer justamente ahorro desde una edad temprana, pero recién nos damos cuenta de eso cuando estamos ya muy entrados en años, ¿sí? Y es algo que no debemos dejar pasar, esta famosa tragedia del después. Vamos a ver un caso tomando en cuenta básicamente dos inversiones. Ok, pongamos a Miguel y Cristina. Supongamos que Miguel actualmente tiene 25 años, ¿sí? Él comenzó a invertir desde los 25 años, igual $200 por mes, y lo hizo durante 10 años, es decir, desde que tuvo 25 hasta que tuvo 35, él estuvo guardando mes a mes $200, ¿ok? Luego, ¿no es cierto?, cuando ya terminó o cuando pasaron estos 10 años, lo que él hizo es mantener eso y ya no seguir invirtiendo más, sino quiso formar ese fondo para su jubilación a los 65 años. Y siguió invirtiendo eso a una tasa del 7%. ¿Ok? Entonces, Miguel en su vida invirtió $24,000, comenzando a los 25 años y luego de 10 años dejó de poner dinero. Por su parte, Cristina empezó a los 35 años y con el mismo objetivo de tener un dinero para su jubilación a los 65, comenzó a poner $200 de ahorro durante los 30 años, de manera seguida. Ella invirtió durante todos estos 30 años $72,000. Miguel invirtió 24, Cristina invirtió 72, ¿no es cierto? Y el resultado a los 65 de años, dado el valor del dinero y del tiempo, de este interés compuesto del que hemos venido hablando, es que Miguel invirtió $24,000 en 10 años y luego de 30 más terminó con un total de $281,000. Mientras que Cristina invirtió $72,000 más, acumuló durante 30 años de esos $72,000 y recibió $243,000. ¿Ok? ¿Miguel tiene más dinero que Cristina? Sí, invirtió, ¿no es cierto?, recibió 15% más, invirtiendo 33% menos de dinero. Entonces, el tiempo en este ejemplo nos demuestra efectivamente que justamente esta variable pesa de manera importante dentro del monto invertido. Y mientras más temprano empiece, mejor voy a tener como resultado. Lógicamente, los primeros años son los más valiosos porque son los años en los que yo comienzo justamente a crear esta bola de nieve en la que comienza a acumular tanto capital como interés y eso nos va a permitir justamente en el tiempo lograr este nivel de rédito para nuestra jubilación. ¿Okay? Vamos hablando un poco del crédito. ¿Sí? Hemos hablado mucho en esta parte del ahorro, de cómo el ahorro y el dinero tienen un impacto súper importante cuando hablamos del tiempo. En el crédito pasa algo parecido, ¿no es cierto? Cuando nosotros normalmente nos acercamos a una institución financiera, lo que comúnmente suele pasar es que analizamos la cuota y decimos, ok, en este banco me están dando una cuota de $300, me voy al otro y me dan cuota de $290. Y me voy por el banco que tiene una cuota más cómoda, ¿sí? Pero eso realmente tiende a ser una ilusión, porque el verdadero costo está en el tiempo en que nos están dando. Porque puede ser una cuota de $290 a 5 años plazo, mientras que la otra es una cuota de $300 a 3 años plazo. Entonces, el plazo, en este caso, cuando hablamos de crédito, es tal vez más importante que la tasa de interés. Porque los plazos largos tienden a tener o tienden a hacer que las cuotas en los créditos luzcan muy atractivas, pero esas cuotas más atractivas con el tiempo multiplican muchísimo los intereses y aumentan significativamente el riesgo de que en el tiempo nos pase algo. Tanto para nosotros, porque nos quedamos sin trabajo, pasa algo, como para la institución de no recibir justamente ese pago. Es por eso que cuando nosotros vamos y vemos, ¿no es cierto?, un crédito hipotecario o buscamos sacar un crédito hipotecario a 15, 20, 25 años, las tasas suelen ser
realmente más bajas de lo que nosotros vemos en otro tipo de créditos. Pero lastimosamente eso implica que en largos plazos podamos terminar pagando el doble o el triple de lo que realmente solicitamos como crédito. Y aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Un caso de un consumidor, ¿sí? Un electrodoméstico, nosotros queremos ir a una tienda y comprarnos la refrigeradora. ¿Okay? Esa refrigeradora nos cuesta $600. ¿Okay? Si nosotros financiamos esa refrigeradora probablemente a una tasa del 16% a 24 meses plazo, ese electrodoméstico nos va a terminar costando $700. ¿Okay? Supongamos otro crédito, ¿no es cierto?, de 3.100, una diferencia un poco mayor, ¿no es cierto?, que a la final va a tener una cuota similar a la del electrodoméstico. Este crédito de 3.100 nos puede estar costando el doble, o podemos terminar pagando el doble, cuando lo financiamos a un plazo muchísimo más largo. En este caso, por ejemplo, el tiempo añade un 130% más al precio real. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista del consumidor, cuando hablamos del crédito, mientras más largo es el plazo, más afectación vamos a tener sobre el valor real de los bienes. En el caso de una institución financiera, algo parecido. Mientras más largo el plazo, voy a requerir probablemente más provisiones, voy a tener más riesgo, voy a tener mayor posibilidad de que el cliente quede en mora, por ende, poder tener una afectación mayor durante el tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros analizamos tanto en el ahorro como en el crédito, el tiempo. En el ahorro, ¿no es cierto? Si nosotros comenzamos muy temprano, somos constantes y tenemos una visión de largo plazo, probablemente podemos tener un dinero suficiente para nuestra jubilación. En el caso del crédito, mientras más largo plazo, probablemente terminemos pagando un 30, un 40, un 50% más de lo que realmente nos costó el bien o el servicio que estamos utilizando con ese crédito. ¿Sí? ¿Sí? Un poco para ir finalizando, ¿sí? La decisión realmente del manejo del dinero y el análisis del tiempo está en nuestras manos, ¿sí? Si vemos en la siguiente diapositiva, y como comenzamos diciendo dentro del webinar, no se trata de cuánto ganemos, de cuánto estemos teniendo el día de hoy, ¿sí? Se trata más bien de cuánto tiempo le vamos a dar a lo que estamos realmente ganando, ¿sí? Empecemos antes de sentirnos listos. Es una decisión súper importante, porque a veces, como les comentaba, ¿no es cierto?, decimos, no, cuando tenga un mejor sueldo comienzo a ahorrar, o cuando la situación del país esté mejor comienzo a ahorrar, o cuando en general termine de pagar el crédito, va a estar listo como para comenzar a invertir y a aplicar el tiempo al dinero. ¿Ok? Entonces, la perfección es enemiga siempre del progreso. Empecemos con poco, empecemos ahorrando poco, pero empecemos ya. Empecemos lo más jóvenes que podamos para poder generar esto. Pensemos siempre en tasa real. Si nos están ofreciendo un rendimiento del 3% y la inflación en el país es del 3%, probablemente lo que estemos haciendo es ganar 0 en el tiempo. Entonces, pensemos realmente, si nos están ofreciendo una tasa del 5% y la inflación en el país es del 2%, probablemente realmente lo que estemos creciendo únicamente es un 3%. Entonces hay que pensar siempre en real. ¿Okay? Y siempre debemos definir un horizonte de tiempo. ¿A cuánto tiempo yo voy a determinar mi inversión? ¿Okay? Hoy voy a comenzar a ahorrar $10. ¿A cuánto tiempo? ¿A 5, a 15, a 10? Porque recuerden que esto no es un tema de carrera, sino es un tema de constancia. ¿Ok? Entonces, unas frases súper interesantes, ¿no es cierto? El tiempo sin estrategia es neutro. Si yo no veo una estrategia y a eso lo adapto justamente al tiempo que yo quiero hacer, probablemente no saque nada. El tiempo con estrategia es riqueza, porque básicamente si yo analizo el dinero que tengo hoy y le pongo una estrategia basada en el tiempo, probablemente logre aumentar mi riqueza. Y finalmente, la decisión más importante no es cuánto invertir, sino cuándo vamos a empezar. ¿Ok? En la siguiente diapositiva vamos a ver que básicamente el tiempo es nuestro activo financiero más valioso. ¿Por qué? Porque no lo recuperamos. Si empezamos 10 años después, los 10 años anteriores no los vamos a recuperar, por más que pongamos más dinero. Una vez perdido el tiempo,
el tiempo financiero no va a regresar. El ahorro que pudimos comenzar temprano no va a regresar, ¿ok? No se negocia porque el tiempo avanza al mismo ritmo. No podemos negociar el tiempo, no podemos negociar una tasa mayor o una tasa menor. El tiempo pasó y no podemos negociarlo. Y no se refinancia porque básicamente no podemos reestructurar justamente al tiempo, ¿sí? No podemos recuperar esos años que se nos pasaron y no logramos hacer un capital que nos permita ir incrementando nuestro dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, nuevamente, no es cuánto dinero tenemos, es cuánto tiempo lo dejamos trabajando para nosotros. Con eso, agradezco mucho su participación. Quedo atento a preguntas. Muchas gracias, Eduardo. ¿Me confirmas si me escuchas, por favor? Sí, te escucho, Viviana. Tenemos acá dos inquietudes, déjame ver. Una de ellas es referente al alivio financiero propuesto por el gobierno. Entonces, ¿cómo se recomienda analizarlo desde el valor del dinero en el tiempo? Es decir, ¿en qué casos realmente ayuda y en cuáles podría terminar siendo más caro por plazos, intereses y costos asociados? Perfecto. Okay. Justamente el tema del diferimiento podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario, es decir, de la persona que solicitó el crédito, y desde la parte financiera, es decir, desde la institución financiera. Cuando hablamos de la persona, lógicamente, el diferir sus cuotas implica que probablemente en el tiempo pudo haber tenido la posibilidad de generar o de tener una libertad de pagar, no en ese momento, sino en un tiempo más. El problema es que siempre eso genera un costo y ese costo adicional representa una mayor carga financiera, un mayor valor a pagar por parte de la... Entonces, lógicamente, si uno tiene la posibilidad o tiene el flujo necesario como para poder pagar, lo mejor sería cancelar en ese momento. Si realmente no tiene el flujo necesario, puedes diferir, pero con la conciencia de que en el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo, eso va a pesar más sobre tu capacidad de pago, sobre la cantidad de dinero que te va a tocar desembolsar dentro de la institución. ¿Ok? Eso por el lado del usuario. Por el lado de la institución financiera es algo parecido. A la institución financiera no le conviene diferir las cuotas. ¿Por qué? Porque el negocio financiero es un negocio de liquidez, un negocio de recibir el dinero y volverlo a invertir. Entonces, si te dan la posibilidad o te dan unos 3 meses para que pagues después, probablemente la institución financiera está perdiendo un costo de oportunidad. Puede ganar un poco más de intereses, pero corre un mayor riesgo en el sentido de que probablemente el cliente luego de 3 meses tampoco tenga el dinero y tampoco te vaya a pagar. Entonces, son dos puntos de vista muy importantes y el impacto que tiene para el usuario el tiempo dentro de este ejemplo es sumamente grande, porque puedes terminar pagando 3, 4, 5 meses en función de cuánto diferiste de intereses adicionales. Que eso puede llevarte a tener una capacidad de pago mucho menor en el tiempo. ¿Okay? Gracias, Eduardo. Perfecto. Tenemos otra inquietud sobre el refinanciamiento de deudas. Cuando una persona o empresa evalúa justamente esta condición de refinanciamiento, ¿cuáles serían esos 3 puntos claves que tú les dirías, o sea, que tomen en cuenta? Puede ser tasa efectiva, plazo, costo total, comisiones, para tomar una decisión inteligente y no solo bajar la cuota. Perfecto. El primero, como venimos hablando en este webinar, es del plazo. Creo que es la principal variable, porque mientras tú refinancias o reestructuras un crédito a un plazo mucho mayor, el costo financiero en el tiempo se te va a incrementar de manera importante. Si bien es cierto, la cuota probablemente baje, ¿sí? Probablemente se haga más chiquita y tengas la capacidad para pagar esa cuota más chiquita, en general el volumen de intereses que vas a terminar pagando va a ser muchísimo mayor. Y si antes la relación era $1, no sé, en 2 años 130% más de pago, probablemente si alargas eso a 5 años vas a terminar pagando un 180, un 190% adicional sobre lo que tú pusiste de capital. Entonces, una de las principales variables es justamente el plazo, ¿sí? La otra, lógicamente, es la tasa, ¿sí? Lastimosamente aquí en el Ecuador las tasas son reguladas. Digo lastimosamente desde el punto de vista bancario, ¿sí?
pero son reguladas, entonces probablemente no vas a tener un aumento de tasa. Tal vez tengas alguna disminución, pero esa disminución no va a ser compensada si es que el plazo al que estás alargando es demasiado largo. Entonces, fíjate siempre en el plazo y en la medida de lo posible, si ya alargaste el plazo y tienes la posibilidad de tener recursos adicionales, abona el crédito con recálculo de intereses. Es decir, abona el capital y los intereses, en la medida de lo posible, se van a ir reduciendo en el tiempo y eso hace que tu carga financiera se reduzca de manera importante. Excelente, excelente, Eduardo. Tenemos otra inquietud. Nos dice acá Ariana Escalante. ¿Cuáles serían las tácticas prácticas que usted sugeriría para sostener la disciplina y no rendirse antes de que comience a ser evidente el interés compuesto? Perfecto, ¿ok? Una sugerencia es comenzar tal vez con montos pequeños, ¿sí? Al principio, como les decía, no vas a sentir un gran volumen, ¿sí? Pero si comienzas a ahorrar constantemente, se me ocurre, $10 todos los meses, probablemente en función del instrumento que hayas elegido, vas a comenzar a sentir que esos $10 se comienzan a transformar en 11 y luego el siguiente mes serán 13, el siguiente mes serán 15, el siguiente mes serán 20 y así por el estilo. ¿Sí? Entonces, una recomendación súper importante es probablemente comenzar con montos pequeños. Y mientras más temprano inicias, más rápido vas a ver en el tiempo justamente esa evolución. Porque comienzas con montos pequeños a una edad temprana, probablemente luego de 5 años ya comienzas a sentir que ese dinero comienza a crecer. Y busca o trata de buscar instrumentos que tengan justamente esa capitalización o ese interés compuesto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, muchas instituciones financieras manejan todas estas cuentas de ahorro con acumulación de intereses, ¿no es cierto? Las que normalmente están asociadas a ahorro futuro o a jubilación, cuentas de ahorro de ese tipo, ¿no es cierto? En donde tú depositas $10 y al final del mes el interés que ganaste se vuelve parte del capital y te sigue el siguiente mes acumulando nuevamente interés sobre lo que ya ganaste, ¿sí? A diferencia de lo que puede ocurrir en un certificado de depósito, que tú lo abres a un periodo determinado, ¿no es cierto? Y si no recibes intereses de forma mensual, probablemente vas a recibir un único pago con lo que conversábamos a través del interés simple, ¿sí? Entonces estás perdiendo la oportunidad. Una recomendación ahí, busca un instrumento que se adapte a tus necesidades. En el mercado hay gran cantidad de instrumentos, ¿sí? Y que te permitan justamente comenzar con poco, pero ese poco puedes irlo aumentando en el tiempo. Excelente, Eduardo. Y acá tenemos un comentario de Cristina Escobar. Dice, felicitaciones, excelente presentación. Desde pequeños deberíamos tener educación financiera en las escuelas y colegios. Seguro sus hijos deben conocer esos temas. Gracias. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias, Eduardo. Voy a compartir acá un momentito pantalla. Déjenme verle. Perfecto. No sé si están viendo. Ahí. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu ponencia. Un tema súper importante que hemos tratado el día de hoy es justamente el poder del tiempo en el valor del dinero. A nombre del IPBF queremos hacerte entrega de este certificado, estimado Eduardo, por formar parte de nuestro claustro docente y justamente por ayudarnos con este tipo de ponencias que ayudan a toda nuestra comunidad alumni IPBF a estar siempre actualizados. Voy a dar lectura a este certificado, el cual dice IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Eduardo Javier Vaca Brito por participar con la ponencia El poder del tiempo en el valor del dinero, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora, el 18 de febrero del 2026. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Gracias a ti, Eduardo, por tu tiempo y más que nada por ese conocimiento valioso que nos entregas día a día. Eso sería todo, así que muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, Viviana, gracias al IPBF por permitirme compartir estos momentos. Como bien lo decía en uno de los comentarios, creo que es importante el tema de educación financiera y entender cómo el dinero puede ir creciendo en el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Nos veremos en una próxima ocasión. Así será. Muchísimas gracias, Eduardo. Que tengas una excelente noche.
Gracias, hasta luego. Trabajar en un banco, pero sientes que te hace falta un perfil más sólido y eso frustra. En IPBF hemos visto el mismo patrón una y otra vez. El talento cuenta, pero un perfil competitivo se construye con formación aplicada y actualizada. Por eso creamos el programa de especialización bancaria, 100% virtual y práctico, para comprender cómo funciona la banca en escenarios reales. Aprendes con un enfoque alineado al día a día del sector y con respaldo académico. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. ¿Quieres trabajar en un banco, pero sientes que te hace falta un perfil más sólido? Y eso frustra. En IPBF hemos visto el mismo patrón una y otra vez. El talento cuenta, pero un perfil competitivo se construye con formación aplicada y actualizada. Por eso creamos el programa de especialización bancaria, 100% virtual y práctico, para comprender cómo funciona la banca en escenarios reales. Aprendes con un enfoque alineado al día a día del sector y con respaldo académico.